Conferencista TED, líder de gestión del cambio, activista social, escritor, conferencista profesional y coach. Con ustedes, Marcelo Stravis. Primera ponencia, cómo trabajar con millones de donantes en Iberoamérica con Marcelo Stravis, quien ya está listo. Adelante. Bueno, empezamos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Confirmarme antes de empezar a hablar, que no pararé después de esto. ¿Sí están? Perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Tú, Xavi? Vale, gracias. Perfecto, entonces sigo, muy bien. Eso, la virtualidad, hay que testearlo antes, ¿eh? Siempre para estar seguros. Bueno, primero quería agradecer muchísimo. Primero de todo, o sea, decirles que yo, bueno, soy un brasileño que intenta hablar el español, así que si veis algún error, por favor, perdonadme por esto. O sea, yo intentaré hablar mi mejor español, mi mejor mexicano aquí con vosotros. Y, en fin, espero también que podamos pasar unos minutos bastante bien, que pueda contribuir. Yo, como dije, me llamo Marcelo, soy de Brasil, vivo en Barcelona ya hace 7 años. Ya no es la primera vez que estoy aquí con vosotros, pero en fin, ahora sí, un modelo virtual. No es la primera vez. Espero que en el año que viene pueda estar ahí presencialmente. Es un deseo que ya lo registro aquí oficialmente y que podamos estar juntos. Y bueno, cuando me invitaron, para mí fue una gran alegría poder hablar a partir de mi experiencia justamente no solo en Brasil, pero en varios países de América Latina y también en España, ¿no? La propuesta del nombre no fue sugerencia mía, hay que decirlo. O sea, me pareció bastante épico lo que propone quien sugirió este título, pero lo hablaré con bastante, en fin, con intensidad sobre el tema y algunas sugerencias, algunos aprendizajes que hice en este tiempo. También le comenté a los organizadores si podíamos tener unos 5 o 10 minutos finales para que pueda surgir alguna pregunta. Es bastante raro estar aquí hablando, no es la primera vez que lo hago, pero siempre es bastante raro estar aquí hablando para la computadora, para una luz verde que donde miro para que pueda estar intentando hablar con vosotros, dentro de vosotros. Entonces, será una gran alegría que pueda escuchar y responder unas 2 o 3 preguntas. Me sentiré en una relación un poco más humana, ¿no? Y que principalmente que las preguntas y las respuestas nos haga sentido a todos nosotros, ¿no? Bueno, para empezar el tema y para que pueda ser útil a vosotros, contaré un poco de mí, no mucho, pero para que entiendan por qué llegué a determinadas conclusiones, ¿no? Yo voy a hablar de 4 sugerencias, 4 cuestiones bastante importantes que vale la pena que la gente, que las organizaciones piensen y actúen para crecer en su búsqueda de donantes y que pueda convivir con ellos. Pero para que cuando llegué a estas conclusiones, en estos más de 25 años que trabajo con el tema, ¿no? En Brasil, no solo trabajamos con recaudación, con procuración de fondos hace mucho tiempo, como también creamos hace 25 años, el año que viene hará 25 años, la ABCR, que es la Asociación Brasileña de Captadores de Recursos, que es lo que sería en traducción de los procuradores de fondos. Esto fue una primera iniciativa muy importante. Comento siempre con mis amigos en México, ya he ido 3 o 4 veces a México, es un país que me encanta, y que comentó que esta experiencia de crear una asociación generó mucho ecosistema. O sea, la gente y las organizaciones, los consultores y los temas se fueron creciendo conjuntamente, ¿no? Unos ayudando a otros en ese sentido. También escribí 3 libros sobre el tema, uno incluso lo tengo publicado en México, que lo sepáis, un día del procurador de fondos, de alguna manera a ver si os hago llegar hasta vosotros a partir de los organizadores. Es gratuito también, lo podéis bajar, está en español. Y todo esto, estos años fue una experiencia muy interesante porque, primero, algunas percepciones, ¿no? O sea, no somos, eso digo pensando como brasileño, como Brasil, no somos Estados Unidos con su estilo, su cultura de donación muy fuerte desde el inicio de la creación del país. Tampoco somos Europa, que tienen sus otras lógicas y otras formas de recaudación, mucho más involucradas en temas de gobierno, en fin, de Unión Europea, recursos que vienen de grandes, mucho más de gobiernos que de empresas. Pero tenemos una peculiaridad. Eso fue lo primero que percibí. Lo segundo, que es mucho más parecido a lo que tenemos de experiencia en Brasil con México, Argentina o Colombia, que México con Estados Unidos o nosotros con España, lo que sea. Esta peculiaridad lo fui percibiendo cuando empecé justamente a dar clases también y talleres, en fin, en Uruguay, Argentina,
Colombia, Panamá, México algunas veces, ¿no? Entonces, yo os comento todo esto para decirles que por qué hablo como un territorio, ¿no? Una regionalidad y por qué podemos llamar a eso Iberoamérica. Porque hay pocas diferencias, claro que hay diferencias, sabemos todos, pero hay mucho menos diferencias entre nosotros y la región que, que similitudes entre nosotros y Europa y América Latina. Bueno, ¿qué se hace con esas diferencias? No es que esto es peor o mejor, es que hay que aprender de ellas, ¿no? Y hay dos cuestiones muy importantes, ¿no? Que digo cuando hay que aprender de ellas, es que tenemos como región, y vuelvo a decir, por la experiencia que tuve en estos países todos donde he trabajado, una síndrome de pequeños, de incapaces, de que no somos tan buenos como los otros, que somos, en fin, inferiores, ¿no? Y esto es muchas veces porque miramos las cosas por las lentes, no por las gafas del otro. Entonces, claro, si voy a comparar la cultura de donación americana con la nuestra, la de ellos es mucho más, tiene mucho más tiempo, tiene mucho más especificidad, es mucho más compleja, pero tenemos experiencias muy interesantes por nuestro modo de ser. Y ahí hay que decirles que somos también una región de mucha solidaridad, mucha comunidad, mucho apoyo mutuo, mucha simpatía, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no utilizamos esto a nuestro favor o la utilizamos simplemente para seguir viviendo nuestras vidas, ¿no? Entonces, habría que pensar y trabajar mucho más cómo utilizamos estos valores que tenemos de solidaridad, de comunidad, de simpatía, de empatía también, para nuestras organizaciones. Entonces, dicho esto, o sea, un poco de un asunto un poco antropológico, pero yo no soy un especialista en esto, ni en sociológico, ni nada, pero entender un poco de por qué estamos hablando entonces de un espacio, cómo podemos hablar como una región nuestra, donde venimos, ¿no? Y ahí partiendo efectivamente cómo se hace, o sea, cómo conseguimos millones de donantes a partir de todo esto que he dicho hasta ahora. Bueno, esto tiene que ver mucho entonces con no intentar copiar experiencias internacionales, que aunque sean muy buenas, además de las experiencias, hay también esta cultura del propio donante. Nosotros, y ahí sí tenemos mucho que trabajar aún, diría que muchas décadas, hay que crecer en relación a la cultura de la donación. No tenemos el hábito de la donación estructurada, o sea, oficial, corporativa, o en fin, la donación que yo hago para una organización de forma constante. Hay gente que lo hace, mucha gente lo hace, pero no es una cultura tan fuerte como hay en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto no significa que vuelvo a decir, eso no es un problema, no es que sea malo, no es que no tenemos solución. Esto es concretamente que hay que aprender a partir de lo que somos, como lo somos, y organizarnos a partir de ahí. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir, sí que somos solidarios, pero curiosamente no para utilizar esta solidaridad en nuestras propias organizaciones o para nuestras organizaciones. Somos muy rápidos para hacer una gran fiesta, somos muy capaces de hacer un encuentro entre mucha gente de forma voluntaria, como este ejemplo ahora aquí, pero no sabemos hacerlo tan bien como vemos en otras experiencias donde está todo estructurado, hay las fichas, hay los procesos, hay las plantillas, ¿no? Cuando vemos, a mí por lo menos me pasa, cuando veo a los americanos en ese sentido, son muy, ya lo hicieron muchas veces, la cuestión es esta, ya lo hicieron muchas veces, a lo mejor hace décadas de que lo hacen, ¿no? Hay muchas películas que yo observo, cosas así, cómo consiguen las cosas, ¿no? Un ejemplo que pienso con el película, seguramente ya habréis visto un modelo, en fin, alguna película o serie, cuando llega una persona nueva en una calle, un condominio, en fin, que van allí, los que ya viven allí, y van allí, llevan una tarta de queso, o una tarta de alguna, en fin, un regalito, ¿no? Alguna comida que prepararon. Seguramente ya habéis visto esto en muchas películas y series. Esto ya es su cultura, esto lo hacen porque ya lo hacían cuando vinieron hace 400 años. Nosotros no tenemos esta cultura, específicamente esta, pero sí que invitamos a comer a casa, sí que invitamos a hacer cosas juntos, sí que nos distraemos con fiestas y cosas así. Entonces, ¿por qué estoy comentando este pequeño ejemplo? Porque vuelvo a decir, la capacidad de solidaridad la tenemos, la utilizamos, pero no la estructuramos, no generamos un proceso de esto. Los americanos hoy, cuando ya regalan la tarta, ya no es más solo su cultura de regalar la tarta.
y en las películas y series puedes ver esto. Es también una estrategia de conocer al vecino, saber si es nuestro amigo o nuestro enemigo, si qué pasa, si nos recibe bien o si no recibe, si tiene hijos o no tiene hijos, si va a hacer mucha basura o poca basura. O sea, lo que es una cultura se genera como una estrategia. Nosotros tenemos la cultura solidaria, pero no tenemos la estrategia. Entonces, a partir de ahí, los experimentos de estos años, cosas que empezamos a hacer mucha gente, ¿no? En varias partes, proyectos míos o de terceros, ¿no? Que los conozco, quería comentar entonces un poco con vosotros por los pocos minutos que nos queda para esto. Básicamente también decir que hay tantas experiencias buenas para observar de grandes organizaciones, como también de aquellas muy pequeñitas, como a lo mejor muchos de vosotros serán antes para observar. Yo durante casi 6 años fui también consejero de Greenpeace, imagino que conocéis esta organización internacional, fui consejero en Brasil específicamente, y a mí fue un sueño, o sea, cuando me invitaron me pareció un sueño, porque yo cuando tenía 18 años, que aún no sabía que iba a trabajar con el tercer sector, ya pensaba en Greenpeace, me parecía interesante donar para ellos. Entonces fue como un ciclo completo de vida entre la idea de donar para la organización medioambiental y después que me invitaran a consejero. Cuento esto un poco en plan personal, ¿no? Por el orgullo que me ha hecho esto. Pero lo que quería comentar concretamente es que las grandes experiencias que tienen ellos, primero porque son internacionales, entonces una oficina puede copiar de otras sin ningún problema. Hay muchas experiencias ahí. Entonces son procesos muy, muy complejos, llenos de plantillas, como digo, comparativos. Hay que pedir autorización para Holanda, qué pasa cuando los Estados Unidos hacen una cosa diferente. En fin, es una gran corporación, como una multinacional ONG. Y es curioso, porque yo cuando estaba allí como consejero, incluso por curiosidad, incluso porque era mi papel voluntario ser consejero, dar consejos, ¿no? Yo observaba que yo daba algunas veces consejos muy simples del día a día, de la calle, consejos de organizaciones más pequeñas que había trabajado como consultor, y a ellos les parecía casi como uy, es verdad, no habíamos pensado en esto, ¿no? Entonces, con eso quiere decir que, claro que vale la pena observar qué es lo que hacen los grandes, y son ellos que consiguen muchos millones de organizaciones. Greenpeace en el mundo recauda de más de 3 millones de personas, ¿no? En el mundo entero, 3 millones de donantes tienen. Pero aún así también tiene sus peculiaridades y que son tan grandes que no consigue observar un ejemplo concreto. Por ejemplo, os digo un ejemplo de muchos que tendría para decir, pero para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Ellos una vez les pedí, como consejero tenía este poder, esta decisión, les pedí que me hicieran un perfil de cómo es el donante típico de ellos. Y me dijeron muy rápido, sí, bueno, ya sabes, ¿no? Gente clase media, ¿no? O sea, modernos, jóvenes. No, yo digo, vale, bien, pero me gustaría que esto fuera un papel con datos concretos, de observaciones, lo que tenéis demográficos, ¿no? No, claro, claro. Entonces, cuando después pasa una semana, pasaron los datos, llegaron todos sorprendidos porque observaron que la gran mayoría de los donantes eran señoras de 45 a 55 años de los barrios periféricos de las grandes ciudades y que donaban hacía mucho tiempo, ¿no? Y yo les dije esto, o sea, ¿cómo puede ser, no? Y bueno, surgió, después fuimos descubriendo cuáles eran los motivos y entre ellos era que hace muchos años habían hecho una gran campaña o sea, ir de casa en casa, pedir dinero. Esto estoy hablando de hace los años 90. Y este pedir dinero, ¿qué pasaba? Cuando fueron los barrios principales de São Paulo, por ejemplo, eran edificios grandes donde ni entraban. La gente que está allí, el portero, el señor de la puerta que está allí, el de seguridad, ni dejaban entrar. Entonces intentaban, no conseguían. Iban cada vez más alejados del centro de la ciudad y de los centros más ricos, ¿no? Y acababan en las partes, en las calles, los barrios más humildes, clase media baja, donde había allí generalmente una señora que no trabajaba, su trabajaba el marido, les abría la puerta, explicaban cosas y al fin y al cabo acababan entrando en su acaban donándose. Entonces, señoras de 45 años eran las grandes donantes de Greenpeace en Brasil y ni ellos mismos lo sabían. Toda su estrategia era para gente joven, moderna, ambientalistas y tal. Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Bueno, esto fue lo que generaba miles y miles de donantes. Ellos mismos no sabían cómo era la estrategia. Pero ¿qué es lo que es común tanto en esto cuanto en cualquier otra estrategia?
que podemos hablar sobre recaudación de fondos. Hay una conexión, ¿no? Entonces, hay una conexión entre la persona que estaba hablando en aquel momento sobre Greenpeace y la persona que estaba escuchando, que era, en aquel caso, una señora, ¿no? Una señora, digo señora porque es más joven que yo, pero entre 45 y 50 y pico años, era una señora que podía hacer donaciones en este caso, ¿no? La otra cosa que me pareció también muy importante comentar, ¿no? En ese sentido, es que hay casos donde organizaciones muy pequeñitas de trabajos que hice todos estos años tenían formas tan simples, tan intuitivas de conseguir generar dinero, pequeñas cantidades de dinero en su barrio, que ellos mismos no se creían que esto era profesional o que esto tenía validado, era importante. Lo hacían casi como por una condición de emergencia más que de estrategia. Y cuando me pedían consejos, cuando me pedían trabajos más de profesionales, en fin, o sea, consultorías y tal, yo cuando les preguntaba qué hacían, y yo les decía, mira, lo primero que tenéis que hacer es hacer mejor esto que estáis haciendo, antes de pensar grandes estrategias de llegar al dinero de la IBM o del Banco X o lo que sea, ¿no? Entonces, si hacéis mejor de forma estructurada esto, seguramente tendréis mucho éxito. Yo tenía mucho más para comentar con vosotros en este sentido. Quería comentar un poco sobre estas 4 estrategias, pero quiero importar mucho para que, si es posible, tengamos tiempo de contestar a 4 o 5 preguntas, ¿no? Pero para finalizar, quería comentar estas 4 cosas que me parecieron fundamentales pasar a vosotros en este poco tiempo que estamos, ¿no? Y estas 4 cosas eran justamente una, ¿no? O sea, primero, hay que observar lo que los demás están haciendo. Yo veo que eso es un problema muy común nuestro también en nuestra región. Yo que vivo ya en Barcelona hace tanto tiempo, todo lo que se hace allí siempre hay un espacio de observación de los demás, y ya los Estados Unidos ya lo hacen en plan profesional gigantesco, con la propuesta de benchmarks, ¿no? Pero no hace falta que sea tan profesional, tan lleno de complejidades como lo hacen ellos, pero simplemente la idea de yo soy una ONG, ¿cómo otra ONG parecida conmigo está haciendo? Y hay siempre formas de ver qué es, cómo son las parecidas conmigo, que tienen la misma causa que la mía, cómo lo están haciendo en el mundo. Entonces, una observación de causa, ¿no? Yo trabajo con niños con cáncer. Bueno, ¿cómo trabajan las organizaciones? ¿Cómo trabajan en el sentido de recaudación, no procuración de fondos, que es nuestro tema aquí, ¿no? ¿Cómo trabaja una organización con niños con cáncer en Colombia y en Francia y en Etiopía? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacen en una ciudad que no es esta que estoy yo? Es interesante que 25 años que trabajo con esto, mucha gente siempre me mira y diga, es verdad, nunca lo hice, nunca vi cómo hacen los demás, siempre estuve tan involucrado en lo que estoy haciendo que nunca me preocupé en mirar a los demás. Entonces, eso es una visión geográfica, ¿no? A partir de nuestra causa, como en otras partes que hacen los demás. Y una segunda forma de observación es, en mi ciudad, ¿qué hacen otras organizaciones, mismo que no sean parecidas con la mía? Que no hace falta que sea parecida, pero si yo trabajo con niños con cáncer en la ciudad de Puebla, ¿cómo hace la organización que trata de ambiente en Puebla? Y la otra que trata de educación de niños de 5 a 7 años, y la otra que trata, en fin, ¿qué hacen en Puebla que vale la pena que yo lo sepa? Porque seguramente hay organizaciones que lo hacen muy bien, consiguen los recursos que están con ellos y no contigo. No me refiero a que sea necesaria una competencia concretamente, pero para que puedas observar que si existen organizaciones y están vivas, es que consiguieron recursos. Entonces, esto elimina un poco las quejas en relación a lo que siempre hacemos, no hay recursos, no sé cómo hacer, cuál es el problema. Si observamos todo lo que hay de recursos, podréis ver que hay concretamente posibilidad para millones y millones de personas, ¿no? No sé si estáis escuchando unos perros aquí, pero es la casa donde estoy aquí en São Paulo. Os pido perdón, pero hay unos ruidos aquí, no consigo callarlos. Otro asunto muy importante que quería comentar, antes que nada, a ver si... la otra cuestión que quería comentarles también es fiarse, no sé si se dice fiarse, creo que sí, en portugués es confiar, yo creo que en español es fiarse del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente hace algún experimento de recaudación y no le va bien, y a partir de ahí lo elimina de su objetivo. La verdad es que una primera vez cuando haces algo nunca te va bien. Entonces
hay que fiarse del proceso para repetirlo. Es como si yo, que nunca hubiera andado en una bicicleta, me subiera en una, me caería, normal, me caería porque nunca anduve en ella y dije, esto no es para mí, esto no me sirve. O sea, no soy bueno en andar de bicicleta. Claro que no, porque acabas de empezar. Entonces hay que fiarse del proceso. En cualquier caso, ¿no? Pero concretamente con individuos, con personas que queremos, ¿no? Donantes, personas físicas, ¿no? Esto es fundamental, porque a la gente, yo me acuerdo ahora mismo, hace 15 días hice una mentoría por organización muy grande aquí en São Paulo y inauguraron un espacio nuevo, era justamente niños con cáncer, una casa de apoyo fantástica, súper bonita, y me dijo la gestora, ¿no? Hicimos una campaña como me sugeriste, tal, pero no nos ha ido bien. Solo conseguimos 15 personas. Y yo, mira, 15 personas es mejor que 14. No fueron recurrentes como me gustaría, porque nos donaron una vez y tal. Vale, pero ya te donaron, ahora queda más fácil donar, ¿no? Y no hubo alguno que te dio una gran cantidad de dinero, porque siempre hay estas sorpresas, ¿no? Cuando hablas una cosa, aún más cuando hablas de cáncer y tal. Ay, sí, hubo un señor que eso fue fantástico, uno de esos 14 nos donaron 100.000 reales. Para que tengáis 100.000 es como $20.000. O sea, en una noche un señor donó $20.000. Y la señora estaba allí, la gestora, molesta porque no le salió como le gustaría, que era, en fin, tener muchos donantes. Eh, lo que ganó con una persona era más que el sueño que tenía ella para aquella noche, pero como estaba tan en la cabeza que quería donantes recurrentes, entonces a ella le dije lo mismo que estoy diciendo a vosotros, hay que fiarse del proceso. Le hizo una primera vez, le salió incluso bastante bien, aunque ella crea que no, después se convenció que sí, pero hay que hacerlo otra vez y mejorar el discurso, mejorar el tema, mejorar las herramientas, ¿no? Y es lento. La curva de aprendizaje es lenta, pero la ventaja de la curva del aprendizaje es que es lento inicialmente y después crece de forma exponencial. Hay un momento, después de que te caes 20 veces y te rompes la rodilla, ¿no? Con manchas de sangre y todo esto, que eres el campeón de bicicleta de tu barrio. Entonces, es exponencial lo que pasa. Al inicio no sabías nada, después de un tiempo puedes hacer cosas, una rueda, haces curvas, ¿no? Es así. Y tenemos, infelizmente, una forma de pensar de que no. O sea, si no me salió bien la primera, entonces no, esto no es para mí, no sé hacer, no funciona, de todo, ¿no? Entonces, dejar de pensar las cosas por la primera vez y empezar fiarse en el proceso. Yo siempre digo también cuando la gente dice, no sé, recaudar con individuos es muy difícil. Y yo les digo, o sea, Greenpeace con el 71, yo sé esta fecha porque es cuando nací yo, tienen 52 años también. Eran 7 hippies locos canadienses que querían salvar las ballenas, los locos aquellos, ¿no? Y no imaginaban en aquel momento, con lo que tenían ellos, que iban a conseguir más y más gente y más gente y más gente. Imagínate si aquel momento, no, esto no funciona. Las ballenas van a morirse, ya está. Entonces hay que fiarse del proceso. No puedes dejar, y por fiarse del proceso, no puedes muchas veces hacerlo solo o sola. Hay la necesidad de alguien que pueda fiarse completamente. En el caso de Greenpeace había de los 7 locos, 6 que eran mucho más locos, que se enfrentaban allí a las ballenas casi siempre, y uno por lo menos que es el que grababa y después copiaba las cintas en vídeo, enviaba gente y eran las cintas de vídeo de las ballenas que hacía con que la gente quisiera donar. Entonces, ya en aquel momento, no con este nombre, pero ya había uno con una visión más de comunicación, de conexión entre la causa y el donante propiamente, ¿no? El tipo aquel que tenía los videos y que llevaba la cámara, bueno, yo creo que era el más loco de todos, ¿no? Que llevaba la cámara en los barcos aquellos para luchar contra los que mataban las ballenas y hacía este puente de la causa con el donante. Y en aquel momento seguro que no se imaginaban que llegaran a más de 3 millones de donantes a partir de ahí. Lo mismo pasa en América, en Iberoamérica. Lo que pasa es que no, o sea, que sumando todos los experimentos, somos millones de donantes. Lo que pasa es que unos donan para una causa, otros donan allí en Puebla, otros donan allí en Colombia, en Bogotá, otros en São Paulo, ¿no? Entonces, sumando todos son mucho más que millones. El último cálculo que hicimos en una encuesta en Brasil, ¿no? Un perfil de donante, una encuesta muy buena, que es la tercera vez que se hace. O sea, más de la mitad de los brasileños donan. No donan con la regularidad que nos gustaría, nos donan con la frecuencia que nos gustaría, pero donan. O sea, son más de 100 millones de personas en Brasil que donan.
Y va a decir, México no será tan, seguramente está por ahí, poco, la mitad o un poco menos. Lo que pasa es que no son institucionales, a lo mejor donan para la iglesia, donan para alguien que le pide allí en la calle, ¿no? O sea, tienen el efecto, tienen la solidaridad, tienen la capacidad de donar, tienen la empatía, pero las organizaciones tenemos que organizarnos para utilizar estas herramientas de solicitar, ¿no? Para conseguir a estos donantes que ya son solidarios, solo falta generar estrategia a partir de ahí. La tercera cosa que iba a pedir justamente es la idea de la sostenibilidad, esta palabra no me sale bien, sostenibilidad financiera. Nosotros también es una región, somos comunes, que tenemos como típicos, Brasil, Colombia, lo que sea, tenemos esta situación de crear, no sé si funciona la palabra espasmos, pero son, o sea, hacemos cosas por saltos, ¿no? Entonces, ahora hay que buscar una emergencia, hay que hacer cosas. Bueno, la prueba es lo que fue la pandemia, no sé cómo fue, es una compañía con detalle América Latina, pero en Brasil se recaudó muchísimos millones porque había la emergencia, entonces todos estaban queriendo ayudar, contribuir y tal. Bueno, esta emergencia que es común, es parte del ser humano. Cuando hay un terremoto en Japón, enviamos recursos a Japón. Cuando hay una inundación en Brasil, lo mismo. Terremotos en México, como habéis vivido también. Esta emergencia funciona para nosotros donantes, un estímulo a hacerlo. Pero hay que entender que no podemos vivir solo de esas emergencias, de esos espasmos que digo, ¿no? Esos saltos. ¿Cómo organizarnos para que podamos tener una recaudación, una paz financiera en relación a esa recaudación? No me estoy refiriendo de ser millonarios o cantidad, mucho dinero, pero que consigamos organizarnos en una estrategia de donación constante y no con desequilibrios financieros. Esto no es fácil, no es simple, pero se puede organizar. También es una cuestión de estrategia. Bueno, esos eran tres de los, yo dije cuatro, no eran tres de los puntos que quería comentar. No hay un cuarto, perdón, yo apunté mal aquí. Esos son los tres fundamentales. Y la cuarta cuestión que quería preguntar es justamente dejar a responder preguntas a vosotros, si hay tiempo, si esto es posible. Francisco me dijo que sí, que hay preguntas. Sí, claro, Marcelo. Marce, allá cómo van, ¿tienen algunas preguntas? Tendríamos que ver, si nos levantan su mano, por favor, para que les acerquemos el micrófono. Adelante, aquí ya hay una persona que quiere hacer una pregunta. Y si somos como muy concisos, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque ya saben que esto de los tiempos está un poco duro, pero adelante. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Buen día, Marcelo. Mi nombre es Moisés Martínez, de Entre Canos AC. ¿Cómo funciona, cómo consideras tú que funcionan todo lo que es productos con causa dentro del ecosistema latinoamericano? Si es una idea que puede ser redituable o generalmente lo rechazan, ¿cómo lo consideras tú? Buena pregunta. A mí me encantan, me parece que es una forma muy concreta de generar cambios y es entender la dinámica. O sea, yo siempre pienso, la persona donante, ella tiene muchas formas de ser donante, ¿no? Ella puede ser donante por justamente una donación al momento, puede ser una donante recurrente, dona siempre, puede generar incluso a ser un donante de su herencia. Hay gente que lo hace después de muchos años de relación. Y hay aquellos donantes que también son muy válidos porque no es que son un donante directo, o sea, ellos donan pero quieren algo a cambio, algo concreto. Puede ser un libro, puede ser un producto que compran, puede ser un evento que va. Mira, yo soy donante, pero quiero ir a un evento, dar una cena y allí hay una paella, yo qué sé. Entonces voy a donar, pago más por la paella de que se lo hiciera en restaurante, pero voy a comer una paella, o sea, me gusta la paella. Entonces ahí está este equilibrio, ¿no? Entonces me parece que funciona muy bien. Lo que recomiendo en estos casos es que cuando llegamos a esta situación hay que tener una estrategia comercial también. Ahí no es solo por la bondad, por la solidaridad. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien por la venta, ¿no? Entonces voy a hacer un evento, hay que llenarlo. Si voy a hacer una cena, la comida tiene que estar muy buena. Entonces, no es simplemente el elemento de la bondad humana, ¿no? Y si voy a hacer un oso de peluche fantástico de Greenpeace, pues tiene que ser el mejor oso que no genera alergia a los niños, ¿sabes qué quiero decir? En ese sentido, que sea bueno. Y para esto vale la pena hablar con gente que es especialista en ventas y en comercio, en marketing, y hay millones de dólares que se generan a partir de ahí también. Bueno, preguntas de América, ¿no? O sea, de nuestra región hay pequeñas experiencias, no tan grandes como cuando digo millones, pero hay millones recaudados sumando las pequeñas experiencias, esto seguro. Muy bien, muy bien. Gracias. Tenemos aquí
Muchas gracias, Marcelo. Ahorita pasamos de nuevo el micrófono. Nada más quiero hacerte una pregunta que nos llega aquí de Vera Karina, de Vida Independiente, desde San Luis Potosí. Marcelo te dice, ¿cómo se puede pedir una donación para que te respondan rápido? Qué buena pregunta. Nosotros de Iberoamérica tardamos en decir algo rápido. Tardamos más que el promedio. Y es buena pregunta porque yo estaba ayer hablando con unos amigos aquí en São Paulo que nosotros en Brasil, y yo creo que también pasa con México, por lo que conozco, no decimos no, ¿no? Entonces decimos, sí, es verdad, claro, ya te llamaré, no sé qué, somos iguales en esto, ¿no? Si vas a un alemán y dices, ¿puedes donar? No, y no pasa nada, somos amigos igual, ¿no? Entonces, ahora, claro, para responder concretamente a la pregunta de ella, ¿qué es lo que hago yo en situaciones cuando busco recursos para grandes empresas, que también es la misma lógica, pero tengo que apretarles más porque necesito una respuesta rápida, como dice ella? Entonces yo le genero el no. Yo digo el no para la persona. Digo, le pido hoy, ¿no? Mira, necesitamos que vuestra empresa pueda contribuir con $10,000 y el lunes que viene lo llamo si le parece bien para que concretemos esto y firmemos esto. Vale, llegamos el lunes y dije, estamos estudiando aún, es mentira, o sea, ya sabemos que no va a donar, pero no lo dice, ¿no? Dice, vamos a estudiar, estoy pensando cómo es, y dije, vale, tú puedo llamar el miércoles, o sea, muy corto siempre, no da un plazo de un mes, ¿no? Dentro de 2 días, voy a llamar el miércoles. Vale, ok, en fin, cuando llama el miércoles, en mi caso, ¿no? Yo lo que hago es, llamo el miércoles, no sé, mira, señor Antonio, tenemos un plazo para hacer el evento, conseguir los recursos, entonces voy a considerar, como no hay tiempo, súper educado, claro, ¿no? Pero como no hay tiempo, usted no tuvo tiempo para esto, lo siento, pero lo voy a considerar como un no. Y claro, esto para ellos les parece muy raro, porque tú le has dicho no a ellos, que tenían que decir el sí. Pero ¿qué es lo que ganas ahí? Puntos futuros. Cuando vayas a pedir otra vez a él dentro de un año, se va a recordar de ti, que es la persona que le ha dicho no a una donación que él no había dicho sí aún, ¿no? Y para ti es mejor, porque para administrar sí, si no hay problema, pero administrar puede ser que done, eso es un infierno, y seguramente por eso hizo la pregunta. Administrar este follow-up de estas posibilidades de donar, yo siempre prefiero no administrarlas, o sea, considerar como un no. Lo dije muy rápido, hay una estrategia un poco más detallada, pero tenemos tiempo, pero buena pregunta también. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Que nos levanten su mano para que les acerquemos el micrófono, que le quieran hacer a Marcelo. Sí, acá, de nuestro compañero, por favor. Adelante. Hola, buenos días. Soy Luis Garzajot, de Entrecanos. Más que pregunta, aquí es una sugerencia, una afirmación, y quizá no para este foro, sino para afuera. Sí es cierto que estamos acostumbrados a que nos den largas y largas y largas, y hay una frase que dice, si no hay respuesta, esa es la respuesta, y no se vale. Yo creo que hay que aplicar y usar el valor de decir no, tener el valor de decir no, gracias, no quiero, no me gusta, no es el momento, no es para mí, como sea. Pero esta es una invitación a la gente que tiene el poder de decisión para que lo tome, lo ejerza y nos sepa decir que no, porque la verdad nos hacen perder el tiempo, nos hacen dar vueltas donde podríamos otras opciones. Yo agradezco cuando me dicen que no, porque me acerca más al sí. A lo mejor hay 10 no, 20 no, 50 no, pero el siguiente a lo mejor es el sí. Entonces, si me dicen que no, gracias, lo dejo, es muy respetable. No es obligatorio, pero hay que saber decir que no. Y yo invito a quienes tienen el poder de decisión a que nos digan no cuando por alguna razón no se puede. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí te quiero hacer una pregunta, Marcelo, así muy concreta, que nos des 3 tips, porque una vez que consigues el sí, tienes que seguir cultivando ese donante, ¿cierto? Entonces, 3 tips concretos que te han funcionado para continuar encantando al quien ya te dijo que sí. Buena pregunta también. Bueno, estos tips los tengo en el libro, que espero después que puedan distribuir ahí a la gente por PDF, no lo tengo, pero una es también con grandes empresas, lo que hacemos siempre es 4 visitas antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia a lo mejor habrá otros formatos, pero antes era 4 visitas presenciales a las grandes empresas. Pero de estas 4 solo una pides, las 3 no pides, ni siquiera llegas cercano a la idea de pedir.
Simplemente es ahí para visitarles, decir un hola, ¿cómo estás? Enviar alguna cosa, ser simpático. Esto te genera que cuando vayas a pedir el año después, no te recuerde como el tipo que pide siempre, ¿no? Porque cuando vas ahí solo para pedir, el tipo de estos vienen solo para pedir. Entonces, no, vamos en 25% de las veces para pedir, 75% no. Entonces, es un tip muy concreto que funciona muy bien y genera una relación mucho más saludable. Organizaciones, empresas que ya se acostumbran con esa idea que vamos allí a decirles algo, es un poco un momento más tranquilo para estos gestores, ejecutivos, porque no es que estás allí en plan negocios, ¿no? El segundo tip que sugeriría es para estos que dicen sí, que recordar que hay la empresa y hay la persona. Entonces, en general, los contratos que se hacen, ¿no? Las contrapartidas que se hacen, no sé si dice contrapartidas, pero en fin, no sé si entendéis, pero la empresa me dona $10,000 y yo le voy a poner el logo de la empresa en un flyer, en un espacio específico, le voy a donar 3 entradas para el evento. Entonces, esas contrapartidas, esas son cosas que sirven bastante bien para la empresa, corporativamente hablando. Pero hay siempre la persona que firmó el cheque, el que dijo, aquí están los $10,000. El dueño, el poder del dinero, ¿no? La persona que tiene el poder del dinero, que es el que firmó aquello. Esta persona, ella también tiene sus deseos, ¿no? Entonces tú puedes hacer algo, voy a dar un ejemplo tonto, pero para que ilustre lo que quiero decir. Si es un patrocinio para un teatro, ¿no? Un grupo de teatro, una persona muy famosa de teatro, no sé ni alguna de México, pero en fin, en Brasil hay una muy famosa, se llama Fernanda Montenegro, que ya hizo papeles, tal. Imagínate que hay una pieza de teatro con Fernanda Montenegro y si da $10,000, no solo tiene la cuestión de los banners, los nombres, el logo de la empresa está en varias partes, pero también se ofrece 2 entradas para ver los ensayos con Fernanda Montenegro, o hay una charla con Fernanda Montenegro. O sea, esto no es para la empresa, esto es para el tipo que firmó. Y esto muchas veces es el que genera la decisión de donar otra vez la próxima vez, ¿no? Entonces, porque es un beneficio propio. Cuidado con esos beneficios propios, porque no pueden ser también cosas que el compliance no lo acepte, ¿no? Me refiero, son cosas muy objetivas, muy simples, ¿no? Muy hermosas de una relación que la persona va a tomar decisión también por esto, ¿no? Y un tercer tipo, bueno, yo pensaría más ahora hablando de los individuos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona toma la decisión de donar para Greenpeace o Médicos Sin Fronteras o la ONG del barrio? No importa. Nosotros como gestores de ONGs creemos que el tipo lo está haciendo por una decisión, por una culpa o algo así, todo mezclado, ¿no? Pero la realidad misma, psicólogos ya han confirmado eso de varias formas, la persona también lo hace por una sensación de placer, de pertenecer a algo. Entonces, yo quiero como donante pertenecer al éxito de esta acción, de esta causa y a este grupo de personas. O sea, yo cuando dono, y esto tenemos pruebas, incluso hay un vídeo, ¿no? De cuando era consejero de Greenpeace, una señora donante que decía, yo cuando dono, yo me siento en aquel barco, allí luchando contra las ballenas, los que mataban las ballenas, ¿no? Me siento allí. En aquel segundo que estoy haciendo OK, pago $10, me siento allí. Entonces, toda la comunicación para el donante tiene que ser esto, recordarle que perteneces al mismo grupo. No sé, hay que agradecer, claro, siempre, no olvidarlo, pero que tu texto tiene que ser mucho más positivo, la sensación de pertenencia, ¿no? Estás con nosotros. Y no es, gracias por tu dinero, nosotros que vamos a hacer las cosas, ¿no? Porque eso genera la separación. Tú me das el dinero y yo hago las cosas. No, tú me das ese dinero y juntos vamos haciendo. Esa sensación de pertenencia, el donante no lo sabe inconscientemente, pero es lo que genera fidelización. Digo, voy a donar otra vez porque sé que hago parte de esto. Es otra sugerencia importante. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo tu participación, tu compartencia, el que nos hayas nutrido con tanta experiencia y conocimientos. ¿Les parece si le damos un fuerte aplauso a Marcelo para darle las gracias aquí en lo presencial y en la virtualidad? Muchas gracias. Gracias, y seguimos en contacto, Marcelo. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Gracias por la invitación también. Adiós. Gracias.